fisiológico, obviamente, a los fines de poder entrar en el tema y ver qué importancia tiene y que también es un tema subjetivo. El acondicionamiento lumínico en las salas, vamos a ir desarrollando, a medida que desarrollemos la unidad, vamos a ir completando para hacer el cierre de qué es lo que en síntesis necesitamos acondicionar lumínicamente, qué nos representa, ¿cierto? Para lograr el confort lumínico, que no tan solo es colocar una determinada luminaria, sino también entra en detalle todo lo que hace a la percepción, a la parte psicológica, a la parte estructural, ¿cierto? ¿Qué vamos a disponer? ¿Qué nos brinda esta lámpara? ¿Qué nos brinda este color? Tal cual como lo dijo. Bueno, nosotros como esta es una nueva unidad, obviamente, como toda disciplina, tiene sus propias unidades de medición, obviamente, para poderla cuantificar. Son 5 las más importantes. Ingeniera, disculpe, ingeniera, ¿quiere agrandarlo con la copita? Bueno, pero tienes razón. Arriba. Espérese. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, ¿qué es el flujo radiante? Vamos a hablar de flujo radiante. En una lámpara o fuente de luz, ahora vamos a decir que una fuente de luz emite energía en todas las direcciones dentro del medio que lo rodea, a distintas longitudes de onda. Esta magnitud se mide en vatios, por lo tanto se la simboliza con W, tal cual como nosotros conocemos en la parte de electricidad. Entonces, el flujo radiante es la emisión de energía de esta fuente luminosa en todas las direcciones. Pero cuando nos referimos a la parte que a nosotros nos interesa y que nos hace sensación, es el flujo luminoso. ¿Qué es el flujo luminoso? Es la parte de ese flujo, de esa energía que emite la lámpara, pero solamente en donde, en el espectro visible, que les repitió tantas veces el arquitecto, me parece bueno para que se les grabe que la sensación, el espectro visible está comprendido entre los 380, 300 variables, hasta los 700, 780 nanómetros. Entonces, ahí es el espectro que causa la sensación visual del ser humano. Entonces, es por eso que decimos que es la cantidad de ese flujo radiante, pero que emite la fuente, obviamente la fuente de luz, y que es capaz de generar una sensación luminosa, es decir, que el ser humano puede percibir y percibe los colores dentro de ese espectro. Ahora, ¿en qué se mide este flujo luminoso? La unidad, bien digo, es el lumen. Se la simboliza con la letra griega phi. Entonces, cada vez que nos referimos al flujo luminoso de una lámpara, se van a leer ustedes en las cajas de las lámparas o en cualquier fuente luminosa que sea necesario conseguir o ustedes recurran, van a ver que está establecido su flujo luminoso y su valor expresado en lumen, y se simboliza con LM. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, es la parte del flujo radiante que nos produce una sensación luminosa, es decir, que el ser humano lo puede percibir. Otra magnitud es la intensidad luminosa. Muchas veces decimos, ay, mira qué bueno que está la intensidad luminosa, y a lo mejor lo que quiere decir no es la intensidad, sino quiere decir cuánto dispersa de luz esa fuente o esa lámpara. Bueno, la intensidad luminosa es el flujo luminoso, pero por unidad de ángulo, fíjense ahí, por unidad de ángulo sólido,
en una determinada dirección. En una determinada. Miren acá, ustedes lo que miran acá es el flujo luminoso, pero es por ángulo sólido, es todo lo que interviene, superficie y en este cono. Entonces su unidad se la representa con la letra I, mayúscula, y su unidad es la candela. Tal cual como nosotros conocemos, mucha gente se refiere a decir, al hablar en otros países, no sé si habrán escuchado, por ahí por referirse a la lámpara, dice, hay una candela prendida, se refieren directamente a la letra con la cual nosotros nominamos a la intensidad luminosa, es decir, con candela. O sea, cada vez que nosotros vamos a determinar cuál es la intensidad luminosa de una lámpara, vamos a expresar esa medición en candelas. Ya vamos a ver de dónde obtenemos cada una de las magnitudes que estamos hablando. La otra magnitud, y esta es con respecto al plano, es la iluminancia o iluminación. Fíjense bien cómo pronuncio esto. Iluminancia o iluminación. Es el flujo luminoso, ¿cierto?, que incide sobre una superficie. Es decir, el flujo luminoso que incide en la superficie. Ese flujo luminoso que emite la lámpara, nos determina una magnitud, que se denomina iluminación o iluminancia, y su unidad de medida es el lux. Y su representación para encontrarla o determinarla es la letra E mayúscula. Es decir, que decimos, cuando vemos escrito en la lámpara la letra E o la expresión lux, nos estamos refiriendo a la iluminación, es decir, la cantidad de flujo por unidad de superficie, que irradia, o sea, que incide el flujo luminoso sobre esa superficie, tal cual lo vemos en la diapositiva. Entonces, esto es el flujo luminoso, este cono, y por unidad de superficie. O sea, para poder encontrar la iluminancia de una lámpara, dividimos el flujo luminoso en la superficie. No es tan así, ya vamos a ver por qué, porque va a incidir otros elementos que nos hacen que el flujo luminoso no es, que la iluminación no es tan pura y tan neta como decir que es el flujo por la superficie. Influyen otros valores que van a impactar en la lámpara. Bueno, acá tenemos una forma, entonces, de ver cómo es que este elemento reflector incide su flujo luminoso, como determinado la relación entre el flujo y la superficie iluminada. A medida que nosotros nos alejamos de la fuente luminosa, de acuerdo a esta expresión, fíjense ustedes, cómo es la superficie va siendo mayor dentro de este cono, digamos, que hace al flujo luminoso que emite la lámpara. Entonces, cuanto más nos alejamos, va a ser la superficie de iluminación mayor, ¿cierto? Entonces, pregunto, ¿cuánto será la iluminación de esa lámpara a medida que nos vamos alejando? ¿Y sería menor o no, profe? Sí, menor. Claro, ¿por qué? Porque la superficie va a ser mayor y esta relación, obviamente, nos va a dar menor. O sea, cada vez que nos vamos alejando, obviamente, al aumentar la superficie de iluminación, la iluminación va a ser menor. Bueno, otra magnitud es la luminancia o brillo. O sea, habíamos visto iluminación y esta es luminancia o brillo. Fíjese cómo está definida la iluminación y cómo se define aquí la luminancia. La luminancia se la define como la intensidad luminosa en la dirección del observador con relación a la superficie iluminada.
con relación a es decir, es la intensidad luminosa, en dirección del observador, con relación a la superficie iluminada que produce esta fuente luminosa. Es una superficie aparente. ¿Por qué? Porque esta es la verdadera superficie iluminada por la lámpara. Es de acuerdo a dónde se encuentra el observador y cómo está mirando esa superficie. Eso se llama luminancia o brillo. Que como hace un ratito les decía él que producía el tema del brillo o cuando nosotros nos impacta y no podemos ver bien, y eso es un deslumbramiento, que es lo que nos pasa a veces con esta superficie iluminada, superficie aparente. Nos puede impactar y eso se llama brillo. Obviamente que después vamos a ver cómo se controla eso y qué se parece, cómo van a ver ustedes que las distintas fuentes de luz o los aparatos de luz, porque no tan solo está conformada la fuente como la bombita sola, sino hay un elemento que la contiene, ¿sí? Para poderla colocar o posicionar. Entonces, a veces hay dentro de esos artefactos o aparatos para distinguirlo de la lámpara, que se colocan elementos que nos hacen evitar ese impacto de deslumbramiento o brillo. Bueno, entonces esta luminancia se la mide en candelas, porque hemos dicho intensidad luminosa en dirección del observador, ¿no sé? Y con relación a esa superficie aparente de iluminada. Entonces será intensidad luminosa, va a ser, la intensidad se mide en candelas por unidad de superficie que se mide en una unidad cuadrática. Entonces, se simboliza con la letra L de luminancia y su unidad es candela por centímetro cuadrado. Si la medimos en centímetros cuadrados, la unidad va a ser, la unidad de medida se llaman Stilbert. Y si es en metros cuadrados, es mil. Casi siempre se utiliza la de centímetros cuadrados, que es la de Stilbert. Eso no quiere decir que no se utilice la de metros cuadrados, que es en mil. Bueno, hay otra más que traigo a definirla, que es el contraste luminoso. ¿Cuántas veces ustedes no nos ha pasado cuando estamos trabajando en la computadora y de pronto nos levantamos y quedamos como choqueados, digamos, por el contraste de estar en una determinada fuente de trabajo, en un plano de trabajo, y nos levantamos de golpe? Entonces, se denomina contraste a esa diferencia relativa de luminancias, o brillo que le digo yo. Luminancia, esa diferencia relativa de luminancias observadas simultáneamente o consecutivamente, que es lo mismo. O sea, se denomina con la letra C y nos expresa la diferencia de L1, que sería, por ejemplo, en este primer cuadro. Ahí tenemos un contraste del negro y blanco. Entonces, L1 menos L2, luminancia 1 menos la luminancia 2, es la que nos da el contraste, o este otro, o estos otros distintos ejemplos. Eso se llama contraste luminoso. Y la excitancia luminosa, miren ustedes, que es distinta a la definición de ser iluminación o iluminancia, que era la cantidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie, Y la excitancia luminosa se define como el flujo luminoso que sale de la superficie. Que sale, eso van a ver que por ahí en la bibliografía que van a tener estos dos conceptos, pero son diferentes. Está bien, se pueden medir en las mismas unidades, así que lumen por metro cuadrado, pero uno es qué es lo que incide y qué es lo que sale de la superficie. Bueno, estas dos no trabajamos mucho, más trabajamos con lo que hace a las magnitudes que son flujo luminoso, yo quiero que se graben bien, flujo luminoso que se simboliza con la letra phi y su unidad de medida es el lumen,
la intensidad luminosa, que se simboliza con la letra I mayúscula, y su unidad de medida es la candela. La iluminación o iluminancia, que se mide en lux y se representa con la E mayúscula, y la luminancia o brillo. Estas son las magnitudes más notables y son las que vamos a trabajar desde este momento hasta que termine la unidad. ¿Entienden? Bueno, vamos a ir por cuál es esta curva fotométrica o de distribución luminosa que está diseñada para cada lámpara y se hace en laboratorio. Cada lámpara que nosotros recurrimos tiene su respectiva curva de distribución luminosa. ¿Y qué es una curva de distribución luminosa? Como pregunto yo en el parcial. ¿Qué es la curva de distribución y cómo se representa? La curva de distribución es una representación gráfica de las intensidades de luz para distintos ángulos. Van a ver ahí que por la fuente luminosa, fuente de luz, pasan dos ejes. Bueno, entonces este es el 0 y vamos hacia la derecha tomando distintos ángulos, 10, 20, 30, hasta 90 grados. Y lo mismo para el otro lado. Esta representación gráfica se hace en laboratorio. O sea que cuando nosotros vamos a adquirir una lámpara, pedimos el catálogo de esa lámpara, obviamente tiene toda esta información. Entonces, ¿cuál es su curva fotométrica o curva de distribución luminosa o curva polar? Entonces, ¿qué se hace? Se toma con un ángulo y se lee que para ese ángulo cuál es la intensidad luminosa y se lo representa con un vector a partir del polo. El polo es la fuente luminosa. Entonces, tomo a una escala determinada y se representa el primer haz de luz. Después se representa el de 20 grados, se toma, se mide cuánto vale y se lo representa con una escala. Bueno, y así todos los vectores que van a ser distintas flechas que van a salir desde el polo fuente de luz. Luego se va uniendo todos los extremos y se conforma esta curva que es la distribución luminosa de una fuente de luz. ¿Para qué? ¿Cuántas voy a determinar? ¿Para qué artefacto? Para un determinado artefacto. Es decir, si el artefacto es simétrico, entonces para distintos planos que yo tome va a ser la misma curva. Va a tener la misma representación gráfica. Miren, este parece una ala de mariposa, le dio por la conformación de la lámpara. Se toma para distintas partes de lo que esta lámpara ilumina. Y se determinan los valores de los ángulos. Bueno, si la lámpara es simétrica con solamente determinar para un determinado plano, póngale transversal, ya con esa es suficiente y se hace la representación gráfica de esa que responde a esa lámpara. Lo mismo si yo tengo una lámpara como este tipo, como si fuera una fluorescente, entonces vemos que tiene dos planos diferentes, completamente diferentes. Entonces, se toma para un plano longitudinal y un plano transversal. Y de esos dos se considera, para la lectura o para el cálculo, el dimensionamiento se considera la mayor. ¿Para qué flujo luminoso se hacen estas determinaciones? Acuérdense que la intensidad luminosa de una lámpara hemos definido que es el flujo luminoso en determinada dirección de un ángulo sólido. Acuérdense la definición. Se hace, es un convenio mundial, todas las lámparas se hacen para 1000 lumen de flujo luminoso.
Grábense esto. Para 1000 lumen son las curvas de fotométrica, curvas de distribución luminosa. Y después, el artefacto que contiene, en este caso el artefacto, pueda tener 2 lámparas, 3 tubos, 4 tubos, 6 tubos, es otra cosa. ¿Qué vamos a hacer si tiene esa cantidad? Este valor es mucho más directo trabajarlo con ese valor de 1000 lumen que trabajarlo con otro número. ¿Por qué? Porque yo hago una regla de 3 simple y digo, si para un tubo de 1000, el flujo luminoso, la curva responde para 1000 lumen, si yo tengo 2 lámparas o 3 lámparas, según el catálogo me dice que el flujo luminoso es tanto, hago una regla de 3 simple y puedo determinar que este artefacto que contiene 3 o 4 tubos con esta representación gráfica, voy a saber cuál es el flujo que va a tener, o cuál es la intensidad luminosa que va a tener para esa cantidad de lumen. ¿Entiendes? Esta es una representación gráfica para 1000 lumen. Si yo contengo más o otro tipo de artefacto o tiene otra forma el artefacto, me va a decir, yo puedo relacionar este flujo luminoso con lo que me quiero colocar, es que mi confort o mi gusto, puedo colocar para un determinado ambiente y voy a poder sacar primero cuál es el flujo total que tiene el artefacto y después cuál es la intensidad que me va a dar esa cantidad de artefactos, fuentes luminosas puestas en ese artefacto. ¿Me entienden? Eso es lo que van a hacer ahora en el trabajo práctico. Van a hacer lecturas de curvas en donde van a saber interpretar cuáles o determinar el flujo luminoso si yo coloco uno, si yo coloco dos, coloco varias, y cuál va a ser la intensidad que me va a entregar ese determinado paquete de fuentes de luz en un determinado artefacto. ¿Se entendió más o menos? Ya lo van a aprender mejor en el trabajo práctico. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, con respecto a los parámetros, primero yo quiero que aprendamos a manejar la curva, que me interesa muchísimo que manejen la curva, y después vamos a ver los parámetros de una fuente de luz. ¿Por qué yo elijo para un diseño lumínico, voy a elegir tal lámpara que tiene tal característica? Porque esto no tan solo tiene que ver que he elegido para una curva determinada, sino tengo que ver con lo que hace al color, ¿cierto? Porque depende, como decía el arquitecto, depende para qué la quiero, qué quiero iluminar. Primero el espacio, el destino, qué es lo que quiero lograr con esa iluminación, el confort. Entonces tengo que ver temperatura color, apariencia color, tengo que ver el índice cromático, qué colores me devuelve, tengo que ver la eficiencia lumínica y tengo que ver la vida útil. Esos son parámetros de la lámpara. La vida útil va a depender de en qué momento cuándo tengo que cambiar la lámpara, en qué momento. ¿Me entiendes? Entonces, eso vamos a ver cuando pasemos a esta parte de lecturas de curvas para distintas lámparas. Vamos a dar un poquito cada uno para hacerlo más ameno, para que entre el arquitecto Marcelo y pueda determinar cómo manejamos para distintas conformaciones de artefactos o lámparas, cómo leemos la curva. Eso quiero que lo aprendan bien, lectura de curvas fotométricas para distintos casos. Bueno, en esto ustedes se van a munir de un catálogo que también está puesto en la voy a salir, chicos, así que acá voy a salir.